Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo que va a exponerles una pequeña dinámica. Este es con el fin de resolver lo que es algunos conflictos presentes en el centro de salud. Ya. ¿Qué problema hemos detectado aquí? Es principalmente el estrés laboral percibido por los profesionales de salud en el centro de salud tipo C de San Antonio de Pichincha. A continuación les vamos a exponer una pequeña dinámica con títeres para que ustedes puedan reconocer esta historia, para que vean cuál es el problema y cuáles son las soluciones expuestas en el mismo. A continuación se va a presentar cada uno de mis compañeros y decir qué papel va a representar. Buenos días con todos, mi nombre es Caterine Vázquez y voy a representar al licenciado Juanito. Buenos días con todos, mi nombre es Gabriela Palacios y voy a representar al personal de admisión, don Segundo. Buenos días con todos, yo soy Elizabeth Lárraga y voy a representar a don Gregorio. Buenos días con todos, mi nombre es Carlos Ordóñez y voy a ser el narrador de esta historia. Listo, con esta dinámica, ¿cuál es el objetivo? Principalmente se plantearán las soluciones al problema percibido por los pacientes o los usuarios. A continuación, vamos a presentarles la pequeña dinámica con los títeres. El licenciado Juanito llega en su día normal de jornada laboral al Centro de Salud Tipo C San Antonio de Pichincha. Saluda al guardia y se dirige al área de vacunación para preparar todo el material del día. Y así lo hace para el área de preparación y de postconsulta. Buenos días, señor guardia, ¿cómo está? ¿Cómo le va el día? Carmencita, su compañera, llega para ayudarlo en el área de preparación de los usuarios, debido a que ese día solo están 3 compañeros. Como cada martes del mes, el día comienza a las 7 a.m., donde las filas para solicitar la atención son interminables. Don Segundo, que está a cargo de admisión, relata que en las mañanas son las horas con más estrés debido a la cantidad de gente. Pero nada se compara a lo que tiene que pasar Carmencita en el área de preparación, donde los pacientes exigen su turno, se molestan por no ser atendidos con rapidez, gritan por no recibir lo que ellos desean, y así un día normal. Los médicos, como es el caso de don Alfonsito, atienden un promedio de 14 a 15 pacientes diarios, exceptuando la hora del almuercito, porque como dice, primero el diente, luego el pendiente. Por otro lado, está don Gregorio. Buenos días. En el área de tamizaje metabólico neonatal, con sus guaguas, como él los dice, para realizarles el tamizaje donde su estrés llega cada vez que tiene que ingresar los datos al sistema para obtener un código. Llama a soporte técnico y se tardan mínimo 2 horas en solucionar el problema, además del estrés por las madres exigiendo que lo realicen rápido porque se tarda mucho la toma del talón. Este martes fue especial, lo resalta el licenciado Juanito. Una vez preparado el vacunatorio o el salón de los lamentos, como él lo dice de broma, se dispone a comenzar el día con una fila de 20 niños por vacunar. Lo normal, dice él. El día transcurre normalmente hasta que llega las 9 a.m. y de repente se va el sistema para ingresar los datos. El centro de salud entra en un estrés gigantesco. Juanito corre para preguntar si a los demás les ha ocurrido lo mismo y encuentra a Carmencita enojada con sus pacientes histéricos porque no les toman rápido sus signos vitales y se atrasan a las consultas. Corre nuevamente a admisión donde encuentra a don Segundo casi en lágrimas. Dice a los usuarios que no hay sistema y que se esperen un momento. Don Alfonsito, desde su consultorio, grita que por qué no hay sistema y que necesita pasar la información de sus pacientes. En eso baja don Gregorio para pedir más cartillas de tamizaje que se le habían acabado. Y con lo sucedido su ansiedad se incrementa por los pendientes que tienen que realizar. El licenciado Juanito, ante esta situación, decide tomar acción y arreglar esta situación lo más rápido posible. Llama al grupo a una reunión rápida para calmarlos y dar las siguientes indicaciones. Don Segundo seca sus lágrimas y se pone en marcha para solamente registrar la asistencia de los usuarios en el Excel compartido del centro de salud. Y con eso Carmencita podrá anotar los signos vitales en los papelitos para posteriormente entregarlos a don Alfonsito y sus colegas para que al mismo tiempo ellos anoten sus datos en las cartillas de cada paciente y al final del día poder subirlos al sistema.
Don Gregorio y Juanito no tienen mayor problema debido a que estos dos tienen un registro físico para que más después o al final del día puedan ingresar al sistema su información. Pero el estrés continúa debido a que en su corto periodo de ausencia los pacientes se acumularon el doble o quizá el triple, y en eso llega la supervisión del distrito para nuevamente reunirles y quitarles tiempo. Una vez superado esto, a las 12 a.m. por fin logran adecuarse a sus puestos de trabajo y continuar. La hora del almuercito se negó para todos debido a la gran cantidad de pacientes. El estrés aún no acababa, con Juanito con sus esquemas de niños atrasados, madres gritando porque no les atienden y molestas porque no hay registro de su vacuna, y don Gregorio con las madres histéricas porque los niños tienen más de 4 horas sin comer, porque les piden demasiados documentos innecesarios para ellos, porque les hacen llorar a las guaguas, entre otras cosas más. Llegan las 4 de la tarde con el vacunatorio listo para cerrar y con pacientes disminuidos se disponen a pasar la información al sistema. La jornada de trabajo se ha extendido hasta las 6 de la tarde y todos se disponen a regresar a sus casas. Todos relatan que ese martes negro del mes de agosto nunca será olvidado debido a que fue el punto de inicio de un mes negro, donde pasando cada 2 días el estrés volvía porque no había sistema, pero como grupo lo han sabido superar, a que cada uno ya tiene conocimiento de lo que debe hacer en esos casos y cada sábado salen a un almuerzo para poder desahogarse de la semana. Gracias. Una vez presentado lo que es esta dinámica de los títeres, vamos a hacer un pequeño conversatorio para ver cómo ustedes lidian con el estrés en el centro de salud. A ver, William, tú que estabas en vacunación, dime, ¿cómo es ahí? Igual se mantiene el nivel de estrés al igual que Juanito. Juanito representa bastante en lo que es nuestro día a día durante las vacunas. Si llegan bastantes personas, hay diferentes oleadas, llegan personas que necesitan el esquema desde cero o personas que han perdido el carnet y se hace en realidad un bastante trabajo para el personal de enfermería y en realidad todo el personal que se encuentra ahí. Esto ocasiona que se hagan largas filas, estas filas se chocan con las de estadística o se chocan con las que van a tamizaje o las que están en admisión o cualquiera de ellas. Entonces se vuelve un estrés tanto que lamentablemente aturde a todo el personal de enfermería. En realidad lo que hicieron Juanito y sus amigos, yo creo que estuvo bastante bien. Encontraron una solución pronta y supieron manejar lo que es el colapso del sistema, que también representa el día a día de cada uno de nosotros en los distintos lugares del centro de salud. Catherine, ¿qué nos puedes decir? Bueno, con respecto al estrés que nosotros mantenemos en el centro de salud, y cuanto al área de preparación, puedo decir que los pacientes creen que al llegar al centro de salud y pasar por preparación es únicamente los signos vitales. Entonces están equivocados porque aparte de tomarles los signos vitales debemos de ver que los signos vitales estén estables de los pacientes y si no están estables comunicar inmediatamente al médico. Ellos piensan que al ingresar directamente al centro de salud pasan a preparación sin haber pasado primero estadística. Es donde nosotros debemos actuar como personal de enfermería y educarles a los pacientes para que cada vez que asistan a una consulta en el centro de salud no cometan estos errores, porque ahí más bien lo que va a ocurrir es un retraso tanto para los pacientes que llegan después como para nosotros, que nos van a llamar la atención los superiores del centro de salud y nos van a decir que no estamos educando a los pacientes. Estefi, otra pregunta. En caso de que se vaya el sistema en el área de preparación en el centro de salud, ¿tú qué harías? Bueno, en mi caso, en el centro de salud, en caso de que se vaya lo que es el sistema en PRAS, nosotros anotamos detrás del ticket que le dan en la estadística, atrás anotamos todos los signos vitales, igualmente comprobando que estén estables o comunicando lo que es a los doctores principalmente, y también que los pacientes digan a los médicos que no hay sistema y que en ese papelito se va a registrar. Susi, ¿cómo
¿cómo le catalogas a la experiencia que tienes cuando el sistema del Ministerio de Salud Pública cae? ¿Cómo te sientes o cuál es tu experiencia en la manera en que por papelitos vamos pasando los signos vitales a los médicos? O sea, sería fácil si es que hubiera pacientes poquitos, pero es en un tiempo viene bastante gente, entonces pasamos entre dos en dos. Y es muy complicado porque tienes que poner peso, talla, todos los signos vitales antropométricos. Y a veces los pacientes también se saben enojar y saben decir yo llegué primero. Entonces ahí se nos complica un poco más porque también se quieren pasar la parte de la preparación de enfermería. Pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Y aquí? Bien estresada. Eso es Y eso que yo que diga. Frustrada, es algo tedioso. Que se vaya el sistema es lo máximo. Pregúntale a Yulisa, ¿ya? Todos queremos ser como la Susi, pero no se puede. Ya, 1, 2, 3. Julie, cuéntanos tu experiencia en estadística. Ya, bueno, en estadística sí, la verdad es muy estresante. Ahí sí es súper estresante porque todo paciente va pues, por recibir una atención al centro de salud y cuando no hay sistema no se puede ver, o sea, qué método hay disponible para lo que solicita cada paciente. Entonces ahí empiezan a desesperarse, empiezan los insultos, igualmente de parte de nosotros empieza la desesperación que no sabemos cómo solventar estos problemas a los pacientes. Igualmente a veces no hay los médicos, los envían a estadística a que reagenden turnos y hay muchos pacientes que por decir han esperado un mes para recibir un turno y que lleguen y le digan no hay y después le digan vaya a estadística porque en preparación es donde le dan esta noticia, vaya a estadística. Van a estadística y le dicen esperen un momento, no hay sistema y muchos de los pacientes a veces van pidiendo permiso, entonces, así como se estresan ellos, nos estresamos nosotros, no poder dar esa solución y muchas de las veces los pacientes no entienden esa situación. Entonces es súper estresante, demasiado estresante tanto como para el paciente como para nosotros como personal de salud. ¿Ya? Steffi, cuéntame una experiencia la que más recuerdes donde hayas tenido el mayor estrés. Una de esas es lo que es el PRAS, principalmente en el área de procedimientos, porque se colapsa, entonces vamos, digamos, a la estación de vacunas para igualmente ingresar en el PRAS, igual está colapsada, entonces no sabemos cómo ingresar, pero lo que tenemos en procedimientos es como un parte diario, donde se coloca el número de cédula, el nombre y qué se le realiza al paciente, entonces eso, cuando ya viene el sistema, colocamos el nombre. Pero también hay otro problema es de cuando vienen a tomarse las presiones para los controles, se les dice a los pacientes que esperen 15 minutos sentados ahí, pero que ellos dicen, no, yo ya vine de acá, yo estaba sentado acá más. Entonces eso también estresa a las personas porque gritan ellos que ya la tienen rápido, pero tenemos que esperar ese lapso de tiempo. Katy, ayúdame. Igual cuéntame otra experiencia que hayas tenido estresante en tu centro de salud. Bueno, nuestro centro de salud es tipo A, entonces en nuestro centro de salud no contamos con emergencia, sin embargo contamos con el área de procedimientos. En esa área los pacientes no entienden en ocasiones, muchas veces, que no tenemos emergencia, que únicamente realizamos curaciones, retiro de puntos y únicamente si existe algún médico que esté disponible le puede atender, pero eso ocurre una vez a la semana o 2 veces a la semana nomás. Entonces un día llegó una paciente que nos dijo que su mamá se encontraba con signos de fiebre, tos y dolor de garganta. Entonces nosotros lo que le dijimos y lo que nos han indicado las enfermeras de ahí de ese servicio es que le debemos explicar que no tenemos emergencia por ser un centro de salud tipo A, que deben acudir por emergencia al centro de salud tipo C o al hospital de Calderón. Le explicamos eso a la señora se portó muy grosera con nosotros, nos dijo que no teníamos ninguna autoridad de decirle a ella que debía marcharse del centro de salud, por lo tanto ella lo que hizo es llamar a 911 y me dijo que le repita de nuevo lo que yo le había dicho. Yo le repetí otra vez en la llamada a quien estaba contestando la llamada, le repetí lo mismo que le dije a la señora
estudiantes no queríamos atender a la señora. Salió nuestra licenciada, le explicó de igual manera, le insultó a ella, incluso al personal de estadística también, le dijo que es un centro de salud, que no presta los servicios que necesita toda la comunidad. Entonces se enojó. Justamente ese día el jefe del centro de salud no se encontraba, por lo tanto no podía hablar con él, se enojó aún más, dijo que el personal de salud no viene todos los días, pero ella en realidad no sabía lo que estaba pasando. Así que fue una situación muy estresante porque incluso llegó a la señora a irse a quejar en el ministerio o algo así, y se había quejado del centro de salud. Sin embargo, al siguiente día, como ya regresó el jefe, nos hizo una reunión y nos dijo que nosotros sí estábamos bien porque nosotros le explicamos a la señora la situación en la que nos encontrábamos. A pesar de eso, la señora se enojó, le quisimos después tomar los signos vitales a la mamá, no quiso y se marchó del centro de salud, armando un problema del cual nosotros le explicamos desde el inicio lo que había pasado, las cosas que nosotros podíamos hacer y las cosas que no podíamos realizar al pasar un centro de salud tipo. Sin embargo, eso fue lo que sucedió y el estrés que nos llevó a todo el personal de ahí de esa empresa. Carlos, hazme una pregunta sobre el TAMI. Sobre TAMI. 1, 2, 3. A ver, Will, cuéntame alguna experiencia o algún hecho estresante que te haya pasado en el área de vacunas o en el tamizaje de los bebés. Claro, en el área de tamizaje metabólico neonatal se encuentra en el último piso del Centro de Salud tipo C de Comité del Pueblo. Siempre se les asegura solo dos condiciones para realizar el examen: que el bebé tenga 4 días de nacido o mayor a 26 horas y que no haya comido hasta 1 hora. Entonces, sucede que esta paciente había una cola bastante larga, de más o menos unos 12 personas, para hacerse el TAMI. Y ahí se realiza el TAMI mínimo en 40 minutos, porque se les da la charla de qué es el TAMI, en qué consiste, cuántos días, luego cómo tienen que ingresar al sistema y demás, para que entiendan y sepan hacer, y de todos modos tomar el consentimiento informado. Hecho esto, se comenzó a postergar, pues las personas que ya iban bastante tiempo, el niño ya no tenía 1 hora de comer, sino ya se volvían 3 o 4 horas. Entonces comenzaron los gritos y las peleas porque querían pasar sin tomarse el tiempo de la otra persona que también estuvo esperando para poder entrar. Entonces lo que hizo una de las madres fue darle de lactar. Entonces yo salí a decirle a la siguiente paciente que entrara para regresarle el TAMI y vi que la persona subsiguiente estaba dando de lactar al nene. Entonces yo le dije que como ya eran las 2 de la tarde, le dije que ya no le podía atender porque tocaba esperarle 1 hora desde entonces para recién realizarle el TAMI. Entonces la señora se molestó mucho y ya no volvió. El inconveniente es que nosotros nos captamos a las pacientes de 3 tipos de manera. La primera manera es espontánea, puede venir de cualquier centro de salud, de cualquier parte de Quito a realizarse el TAMI. La segunda es las personas que alguna vez hicieron algún control en el centro de salud, y las terceras es que realizaron el control y también tuvieron el parto en el centro de salud. Esas pacientes son las más valiosas para nosotros y esa era una de esas pacientes. Pensaba que no debían atenderle antes o que tenía que tener alguna exclusividad de ella por llevarse de ahí. Pero sin embargo hay que esperar el tiempo recomendado y como sabemos hay que respetar el tiempo del otro para poder realizar eso. La señora bastante enojada nos tomó fotos, grabó todo lo que pasó, pero nunca volvió, no sabemos de qué pasó, pero sí fue una situación de bastante estrés, pues entre ellas se conversaban que no hacemos nuestro trabajo de manera correcta y sí, que no estamos cumpliendo con lo que hacemos. Y en la parte de vacunas llegó un señor que tenía un hijo que le quería hacer vacunar las vacunas del segundo año, recién las primeras dosis. El niño tenía 15 años, bueno, casi 14, casi 15. Entonces le explicamos que por qué no tenemos que vacunarles, que el ministerio ya no les cubre al niño y ya no le cubre las vacunas. Y el señor, de manera muy respetuosa, se dirigió hacia nosotros, como que si no queremos hacerlo, y también nos intentó sobornar también para poderle vacunar. Pero nosotros seguimos los lineamientos y no es así. El señor guardia intentó sacarle, pero el señor se portó súper enojado, casi le golpea al señor guardia, casi le habla a la licenciada, bueno, le trató de una mala manera a la licenciada,
exigía lineamientos y todo. Nosotros le presentamos los lineamientos, los reglamentos o las normativas que nosotros tenemos en el centro de salud para los límites de edad establecidos para la vacunación que les cubre el ministerio. Pero el señor, muy enojado, no trató de una manera personal, incluyendo la admisión y a la guardería, y luego el señor se retiró y dijo que iba a hablar con el ministerio. De igual manera, al pasar los días, el señor volvió y el señor únicamente, porque se había olvidado ahí los carnets, el carnet que no le había hecho vacunar, el carnet incompleto, se fue a retirar, pero de igual manera ese día también nos gritó, y en realidad fueron 2 días de estrés: el día que fue a vacunación a preguntar y el día que volvió para recoger su carnet, porque nos trata de muy buena manera y en realidad nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Una, dos, tres. Susi, cuando se va el sistema, para la tarde ustedes se igualan con los signos vitales en el PRAS o ya solo pasan en papelitos los signos vitales. No, como tenemos las votaciones. Entonces en la tarde pasamos en el PRAS, como bueno, en caso que no sería el día siguiente, pero siempre sabe ser casi instantáneo. Solo lo que son vacunas no sabemos pasar mucho el PRAS, porque hay personas que han ido a un centro de salud a vacunarse y la persona que le vacunó no lo registra en el PRAS. Entonces a veces toca pasar todo esto desde el primer día de nacido, 24 horas y continuamente. Entonces en ese momento no es difícil pasar eso, a pesar que toca pasar, porque atrás de ellos hay otros pacientes que necesitan ser atendidos y también se comienzan a molestar, que ya son las 10 o son las 12, o que ya le duele la panza o el dolor que tenga. Entonces nosotros solo registramos en este caso lo que son las vacunas que le ponemos. Ya. Listo. Una vez que nos han contado todo esto, cómo ha sufrido el estrés en el centro de salud, en unos 5 o 10 minutos vamos a llegar a unas conclusiones para ver cómo ustedes lidian con este estrés, qué hacen ustedes, cómo lo resuelven. Antes de eso vamos a darles un pequeño refrigerio. Una vez finalizado, vamos a llegar a lo que son las conclusiones. Como les había dicho antes, quiero que me cuenten cómo es sus experiencias, cómo resuelven lo que es el estrés en su centro de salud. A ver, Willy, dime, ¿cómo tú lidias con el estrés cuando nos contaste sobre el TAMEN en esa experiencia?
Bueno, nosotros en el día a día de nosotros en el centro de salud siempre mantenemos pausas activas, al menos 2 veces al día. Entonces se encarga una persona de realizar la pausa activa. No importa que estemos tan atareados, en realidad se podría pensar que nos quita tiempo, pero esa pausa activa sí te interioriza para que no te estreses, te mantiene tranquilo y pone las cosas en orden en realidad de las actividades que estás haciendo. Piensas mejor las cosas que haces y luego ya puedes seguir con tus actividades. Es una de las maneras que nosotros lidiamos el estrés en el centro de salud. Katy, cuéntame, ¿tú cómo lidias en tu centro de salud con el estrés? Bueno, en nuestro centro de salud lo que nosotros realizamos es también las pausas activas. Aparte de eso, lo que realizamos es en la mañana vamos al comedor y nos preparan una agüita de hierbas. Entonces nosotros por turnos vamos allá y vamos a comer unas galletitas, unos 10 minutos y regresamos de nuevo a trabajar y estar ahí pendientes otra vez de los pacientes. Steffi, ayúdame, ¿cómo tú combates el estrés laboral? Ya, bueno, igualmente creo que es algo común las pausas activas, ¿verdad? Estamos ahí y a la vez también como no estamos solos en el servicio, digamos, hay otras personas como los auxiliares, ellos también traen, digamos, café o pan y entonces ellos los comparten con nosotros y entonces ahí vamos un poquito interactuando y nos vamos relajando. Julie, ¿tú qué hacen ustedes? Ya, nosotros igual estamos en el mismo centro de salud con Steffi. Igual hacemos pausas activas, nosotros nos turnamos con el resto de personal internos, igual ellos hacen pausas activas, al momento igual de salir a dar una charla educativa igual a los pacientes, igual ya es como que te relajas, sales del servicio que estás, aunque sean unos 10 minutos o 15 para dar la charla, igual te relajas. El simple hecho igual de ir al almuerzo a la media hora, tenemos comedor, siempre vamos 2, 3 internos, entonces ahí también compartimos a veces nuestras vivencias, eso, y ya nos relajamos un poco. Eso nos ayuda bastante también a combatir el estrés. También hacemos actividad física con los pacientes, unos 10 minutos, y eso también nos ayuda bastante a relajarnos. ¿Y tú, Susi? ¿Qué haces para disminuir el estrés que sientes en tu centro de salud? En mi centro de salud igualmente hacemos pausas activas, sino que también hacemos con los pacientes. Entonces, en la área de admisión, porque también la área de donde están los pacientes clínicos, entonces con todos hacemos la pausa activa. O si no, también incluimos en las charlas educativas dinámicas. Entonces, ahí participamos tanto el personal de salud como el usuario. O si no, también tenemos una área donde hacemos las reuniones. Entonces, a veces organizamos un día para hacer como una comelona, se podría decir, pues no es comelona ya. Entonces ahí nos distraemos un poco, hablamos de otras cosas y dejamos a un lado lo que es la parte de trabajo, nosotros segunditos. Ya, listo. Como hemos podido evidenciar, el estrés es algo inevitable, en especial lo que es en área de salud, debido a que a la gran cantidad de pacientes que se tiene que atender, tanto en vacunas, realizar tamizajes, en preparación, y usualmente no se recibe el trato que se da. Como han visto, han sido pacientes muy groseros, otros que sí pueden decir muchas gracias por la atención, pero así van variando los pacientes y el comportamiento de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Entonces, las prácticas que realizan de cómo manejar el estrés, de las pausas activas en cada centro de salud, es una gran herramienta que nos ayuda tanto para liberarnos como también para tener buenas relaciones con el personal con el que laboramos. Entonces, como finalidad, también quisiera preguntarles qué les pareció la técnica, la dinámica, cómo les ha ayudado a ustedes en este día. A ver, Willy. Bueno, es una técnica bastante interesante en realidad, contar una historia y a través de ella hacernos reflexionar nuestro día a día, abarcando en este caso el tema del estrés. Pues sí, nosotros lo hacemos bastante y creo que esta manera de conversar y verla de manera dinámica con los líderes nos ayuda bastante a identificarnos y a plantear nuevas alternativas para resolver los hitos del estrés que tratamos día a día en el centro de salud. Katy, ¿a ti qué tal te pareció? ¿Qué reflexión te dejó?
con las actividades que ustedes nos demostraron el día de hoy, muy interesante, interactiva, pues nos permitió evidenciar claramente lo que nosotros, cada uno de nosotros pasamos en los centros de salud, porque si es un estrés laboral el que nosotros estamos pasando constantemente día tras día en el centro de salud. Sin embargo, somos capaces de sobrellevar los problemas que se nos presenten. Pacientes que por alguna situación no reaccionen de la manera que nosotros esperaríamos para resolver los problemas que ellos, con los que ellos vienen al centro de salud esperando una pronta respuesta. Y nos damos cuenta ahí que nosotros somos el pilar fundamental para que el centro de salud y tanto médicos como auxiliares de enfermería funcionen cada vez mejor y brinden una mejor atención al paciente. Steffi, cuéntame cuál ha sido tu reflexión acerca de cómo hemos presentado el estrés laboral aquí con esta pequeña dramatización. Bueno, como mencionaron mis compañeros, igual es una actividad muy divertida, ¿fue? Por los muñequitos, todo, plasmar lo que se vive cada día en los centros de salud, algunas partes donde también en cada servicio se presenta, pero como dijeron, el personal de enfermería buscamos las soluciones de cómo sobrellevar estas situaciones que nos presentan. Y de hecho, ¿qué tiempo pasan en las pausas activas? O sea, ¿qué tiempo proporcionan esas pausas activas? ¿5 o 10 minutos? Máximamente 10 minutos cada una, ¿no? Porque es relajación, estiramientos. Ahí va. Julie, ¿qué reflexión nos podrías dar a nosotros con la actividad que nosotros realizamos? Ya me parece una actividad muy didáctica e interactuar entre nosotros para compartir nuestras vivencias, que también es una forma de nosotros sacar nuestro estrés, porque al platicar con otra persona que nos escuche, sepamos qué sucede en cada centro de salud, que esto nos va a servir en un futuro para nosotros también poder solventar algún problema que se nos presente similar a lo que está sucediendo con nuestros compañeros. Entonces me parece una forma muy didáctica poder hacer este tipo de conversatorio. Al momento que ustedes van a realizar lo que son las pausas activas, ¿quién lidera? ¿Cuál es la persona que lidera las pausas activas? Somos nosotros los internos. Bueno, hasta ahora de lo que hemos llegado ahí, hemos sido los de la central, hemos sido los que hemos liderado las pausas activas. De aquí no sé, porque como ya nos dieron unos horarios, no sé si vamos a seguir nosotros mismos o nos van a ayudar los internos. Pero por lo general las actividades físicas también hemos realizado nosotros. Bueno, ¿y tú, Sosi, te sientes identificada con los títeres que se presentaron sobre las situaciones estresantes? En cada escena que realizábamos, sinceramente fue una experiencia vivida, entonces me llamó mucha atención, también porque fue muy dinámico. Y también me gustó porque interactuamos entre todos y escuchamos las vivencias de cada uno y también las soluciones que le daban a cada uno. Algo también que quería aumentar es que también otra actividad para sacar estrés también en mi centro de salud era de poner música media relajada. Entonces, el volumen bajo, entonces eso como que nos tranquiliza un poco. Listo, entonces esto ha sido la dinámica de las historias incompletas con títeres. Muchas gracias.